Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ilse Rosario Luna Calvo. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México, Instituto Tec- Tecnológico de Tijuana. Me encuentro cursando la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el docente Juan José Rosario Morales Ibarra. Esta ocasión vamos a ver la unidad 3 con el tema de análisis de varianza, con los subtemas de análisis de un factor y análisis de dos factores. En análisis de varianza de un factor. Tenemos algunas definiciones. Nos dice que los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Nos dice que el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis que de 3 o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantea que las 3 medias son iguales y la hipótesis alterna plantea que las 3 medias son diferentes. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Esto, como hemos visto en las unidades o en los temas anteriores con respecto al valor de P, ¿no? Nos dice que con un valor P grande, como 1 mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Ok, como vemos aquí en nuestra gráfica, nos está marcando que aquí está la F y aquí de esta manera es cuando nos dice que de esta estadístico de prueba F pequeño, valor P grande, aquí es esta parte. Y en estadístico de prueba F grande, valor P pequeño, ¿qué sería esto? El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Algunos requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Y 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Tenemos un ejemplo de varianza de un factor. Nos dice ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G. En pruebas de choque de automóviles, aquí nuestra G va a ser de gravedad. Las fuerzas G, gravedad, es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de una gravedad es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar.
Ejemplo de gravedad. Una palmada en la espalda, 4,1 de gravedad. Desplomarse en una silla, 10,1 de gravedad. Y bajar un escalón, 8,1 de gravedad. Ay. Ok. Aquí en el análisis nos dice, ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Ok, aquí en estos datos los vamos a pasar a Minita para pasar a resolver nuestro problema. Una vez que tenemos ya nuestro Minitab, vamos a tomar las medidas. Vamos a tomar lo que son los tipos de auto. Tipo de auto. Compacto, mediano y grande. Ok, tenemos aquí nuestros datos. Ok, una vez que tenemos nuestros datos, nos vamos a estadísticas, a NOVA, y vamos a realizar una prueba de igualdad de varianzas. Nos dice que determinar si las pruebas, determinar si las varianzas o las desviaciones estándar de dos o más grupos difieren. A esto pues es para ver si estas son iguales según nuestra hipótesis nula. La vamos a seleccionar. Aquí los datos de respuesta están en una columna separadas para cada uno. Los datos de respuesta están en una columna.
y seleccionamos las tres opciones. Nos vamos aquí, lo dejamos así, gráficas igual, nada más eso, resultados igual, y no le movemos más, le damos a aceptar. Y pues aquí tenemos la información, nos dice que el método hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Nivel de significancia en la desviación estándar es igual a 0.0005, intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviación estándar. Aquí nos dice que nos dan la desviación estándar por cada una. Las pruebas, el valor es 0.97 mayor a 0.005. Prueba de igualdad de varianza para ver un poco mejor nuestra gráfica. Como vemos aquí los datos, nos da 0.979. Este dato no nos deja aceptar la hipótesis nula, pero tampoco rechazar la hipótesis alterna. Entonces, no podemos diferir ante ello. Vamos a copiar esta y la vamos a colocar en esta parte. Ok, pues aquí no terminamos. Esto fue nada más para ver si difería una de la otra. Nos vamos aquí a estadísticas, ANOVA y un solo factor. Nos dice determina si las medias de dos o más grupos difieren. Seleccionamos aquí, pues como nuestros datos están por columna, vamos a seleccionar esta y seleccionamos a todas. Aquí en opciones, la dejamos así, comparaciones, vamos a seleccionar todas las pruebas, le vamos a aceptar. En gráficas vamos a poner 3 en una, aceptar. En resultados no le movemos nada y en almacenamiento le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos da muchas gráficas. Sin embargo, vamos a ir revisando aquí a ver los datos. Como vemos, nos arrojó demasiada información. Aquí nos volvió a dar una parecida. Esta es la primera prueba, que es la Tukey, que es una de las más conocidas. Y una de comparaciones en pareja de Fisher nos dice que utilizando el método LSD de Fisher hay una confianza de 95%. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, que sería el mediano y la grande. Ahí como vemos. Y el nivel de confianza simultánea es igual a 88.07. Dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, como vemos acá.
Y pues aquí vemos nuestra información. Y aquí está la última gráfica que pedimos, la de 3 en 1. Y aquí están nuestros datos. Le damos a aceptar. Listo. Ok, y pues regresando a nuestra presentación, podemos decir que el auto mediano difiere del compacto, así igual del grande, entonces no podemos decir que son iguales. Ok, pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Nos dice ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, aquí vamos a hacer vamos a abrir aquí mismo nuestra hoja de trabajo 2 y vamos a cerrar esta parte. Vamos aquí y tenemos algo nuevo. Aquí le vamos a poner igual compacto, mediano y grande. Ok, aquí, ok. 342, 36, 345, 398, 16. Listo, aquí tenemos nuestros datos. Igual aquí vamos a comenzar, nos dice el ejercicio. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza.
Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, aquí pues igual nos venimos a estadísticas, a lo que es ANOVA, y vamos a hacer primero la prueba de igualdad de varianzas. Seleccionamos cada nivel de factor, está en una columna. Aquí eliminamos esto, seleccionamos, le damos aquí en opciones nuestro nivel de confianza 95, pues se nos está pidiendo el 0.05. Le damos a aceptar. En gráficas lo dejamos así. Resultado no le movemos y le damos a aceptar. Ok. Aquí tenemos esto y nos dice que nuestra hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Nivel de significancia, desviación estándar igual a 0.05. En intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar. Nivel de confianza individual es igual a 98.333. Y las pruebas valor P es igual a 0.120 y 0.173. Nos dice que múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar es igual a 0.05. Y si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Copiamos esto en nuestra presentación y continuamos con nuestros demás ejercicios. Estadística, nos vamos a NOVA, un solo factor. Aquí ya está seleccionado. Seleccionamos nuevamente para corroborar pues nada más de qué es nuestra información. Opciones, le damos a aceptar. Comparaciones están todas, así lo dejamos. En gráficas 3 en 1. Resultados no le movemos, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra información. Ok. Y pues nos dice que nuestro valor de P es 0.676, así que no podemos aceptar nuestra hipótesis nula, pero tampoco rechazar la alterna. Y así concluimos el primer subtema de análisis de varianza de un factor y pasamos al análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Nos dice que existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. Los requisitos. 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza, desviación estándar al cuadrado o desviación estándar. Las muestras.
Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Y 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. ¿Ok? Nos dice el primer ejercicio. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gravedad. En pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del reglón de tipo automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Ok, ya vimos el planteamiento de este ejercicio. Abrimos Minitab. Aquí ya los datos ya los tenemos. Y tenemos tres columnas. Una es desaceleración del pecho en gravedad, que son todos estos datos. Pero como vemos tenemos otras dos más, que una es tipo de automóvil, que tenemos el extranjero y el nacional, y tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Estas pues los datos los debemos de tener así para el tipo de análisis que se va a realizar. Nos vamos a estadísticas, ANOVA y análisis de medias. Nos dice determina si la media de cada grupo difiere de la media general para datos normales binomiales de Poisson. Lo dejamos ahí. En respuesta, desaceleración, factores, tipo de automóvil es la 1 y aquí la otra. Ok, esto lo dejamos así, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro análisis. Nos dice normal de dos factores. Normal de dos factores de desaceleración del pecho en gravedad. Desviación estándar igual a 0.05. Efectos de la interacción. Aquí como vemos, tenemos un punto en nuestro límites de control y otro aquí también. Estos son los efectos principales para tipo de automóviles. Ok. Pues bueno, tenemos esto. Continuamos con nuestras demás análisis. Nos vamos a estadística en ANOVA y ANOVA balanceado. Aquí en respuesta le damos desaceleración. En modelo seleccionamos esto y luego esto y luego esto y le damos por y seleccionamos esto. Aquí en opciones no movemos nada, gráficas. Dejamos así, aceptar, le damos a aceptar.
No sé, a ver. Estadística. Es ANOVA. Tenemos esto. Gráficas 4 en 1. Le damos a aceptar y aceptar. Ahora sí, tenemos aquí nuestras gráficas. En la anterior se me pasó ponerle 4 en 1. Ok, tenemos nuestras gráficas como vemos aquí. Nos dice que gráficas de residuos para desaceleración del pecho en G. Nuestra gráfica de probabilidad normal, la cual es la de residuo, y versus porcentaje, vemos que están dos valores pues cerca de la recta. En la de ajustes, residuos versus valor ajustado, vemos los puntos pues esparcidos en ambas partes de igual manera. En nuestro histograma podemos ver pues también algo parecidos. Y en nuestra última gráfica vemos cómo va la variación, ¿no? Y pues aquí en los datos podemos ver que nos dice análisis de varianza de desaceleración del pecho en gravedad. Ok, una vez teniendo todos estos datos, pasamos igual para revisar las últimas para ver si existen variación de una a otra, diferencias. Nos vamos a estadística, en ANOVA, en gráfica de intervalos y en la de grupos para ver, ya que tenemos dos valores. En variables de gráficas, pues nada más tenemos una salida que es la desaceleración del pecho en G. En variables tomamos la C2 y la C3 y le damos a aceptar. Aquí podemos ver nuestra gráfica de intervalos de desaceleración del pecho en G y el intervalo de cada una de ellas, cuánto nos dice, por ejemplo, esta nos da que el grupo de tamaño del automóvil mediano, tipo de automóvil es nacional y la media es 38, media 36. Aquí nos da la información de cada uno. Aquí tenemos esto. Viendo una herramienta más pues de varianza de dos factores, nos vamos a estadísticas, a ANOVA. Ahora, hace rato fue la de intervalos, gráfica de intervalos, la cual dice la media y su intervalo de confianza asociado para uno o más grupos. Y ahorita vamos a gráfica de efectos principales, graficar la media de los datos para cada nivel de uno o más factores para examinar cómo los factores influyen en la respuesta. Seleccionamos esto, desaceleración en pecho. Le damos a aceptar. Y aquí podemos ver cómo existe una diferencia entre el auto compacto y el grande. Y aquí también podemos ver que existe una menor desaceleración del pecho en G en los automóviles grandes que son nacionales. Como dato, ¿no? Y le damos a aceptar. Una última herramienta. Nos vamos a estadística, ANOVA.
y gráfica de interacciones. Dejamos desaceleración. Seleccionamos ambos y le damos a aceptar. Y aquí vemos nuestras gráficas que nos da. Algo importante en esto, como vimos, que no, el orden pues no debe de alterar, ¿no? Si hacemos esto de que primero seleccionamos la C3 y luego la C2, le damos a aceptar, podemos ver que esta es diferente a una, a la otra. Si abrimos la otra, ahí vemos. Ahí estamos viendo ambas, que es lo mismo, pero están acomodadas diferentes. En esto nos está dando tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano, y en este tipo de automóvil, extranjero, nacional. En ellas ninguna de las dos tiene pues que cruce. Entonces, por ende, podemos definir que no hay igualdad entre una y otra. Y así podemos concluir en nuestro ejercicio. Pasando al siguiente que dice ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto mediano grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Prácticamente vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior, solo que ahora con otros datos, ¿no? Aquí mismo abrimos una mm, dos, tres. Y como vemos es casi parecido. Vamos a copiar estas dos.
Listo, tenemos nuestros datos. Ok, para esto nos venimos a estadística, ANOVA, le damos en análisis de medias y aquí seleccionamos esto. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra primera gráfica y vemos que no nos sale nuestro punto máximo y el inferior no está dentro, o sea, están dentro todavía, ¿no? No se ven como las anteriores. Continuando con el gráfico de estas, le damos en ANOVA balanceado. Aquí, para no tener errores, eliminamos todo, como ya teníamos seleccionado. Le damos esto, luego esto, luego por, y nuevamente esto. Y le damos aceptar. Aquí vemos todo igual, los puntos como se ven pues variados y todo eso cerca de la pendiente. Nos vamos igual a estadística. Ahorita estamos haciendo todos los análisis que realizamos con el ejercicio anterior, ya que fue lo que vimos pues en el ANOVA, cómo realizar los análisis de cada ejercicio. Ya hicimos el de medias, análisis de medias, ANOVA balanceado. Ahorita vamos a realizar el de gráfica de intervalos y le dejamos el de con grupo. Le damos en aceptar y pues aquí vemos los puntos, ¿no? También. Y los dos que nos dieron más respuestas, pues es el de gráficas de efectos principales. También seleccionamos. Y en este, aquí es donde vemos las diferencias del uno al otro. Y que si ponemos control E y seleccionamos uno primero y después el otro, podemos ver esto. O por ejemplo en esto también, gráfica de interacciones. Vamos a aceptar. Pues aquí vemos esta. Control E. Si lo ponemos al revés. Y aquí tiene cruce. Al igual que esta, ¿no? La verde y el azul. Y así vemos que esto pues tiene, pues interactúa una con la otra. La que es el tamaño de automóvil compacto con el mediano. En esta tipo de automóvil
que este viene siendo el extranjero y el nacional. Pero es el compacto, mediano y grande. El mediano y grande. Y así vemos. Ok, pues por mi parte sería todo. Esas fueron las, pues esto fue lo que vimos en la unidad 3. Muchas gracias por su atención.